Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacanacote, Xixchirus, Anaña, Nañuaya, antes Xijia, Wishua. Señor usuario de la EPS indígena Anas Guayú, te informamos que debes mantener actualizado tus datos de dirección y teléfono. Si tienes alguna novedad en tu lugar de residencia y cambias de municipio, ciudad o departamento, por favor notifica a la EPSI al correo novedades@epsianasguayu.com. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. EPSI Anas Guayú, muswano ikihemoña. Hupura, pansan ten hukuay patahonoria ka hipia, tohkachuetska, manka hukoro hore, huratare, huri hipia ka huana hare, hunumra hikachuets wane wairukua, hururi wane municipio natate, hukihamato wamoy, watuhai wasau, surutu, cachuer correo munaka novedades bdua@epsianasguayu.com. Hurahai, hurutkapa, hushahapa, hutu kasawanahan kahmoy wane wairukua. El tema de la semana. Hehoru, te putuhan het karau so semana katu. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en la sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La EPS indígena Anas Guayú te invita a prevenir la diabetes antes que tratarla. Invitamos al doctor Javier López, diabetólogo de Nefrólogos Colombia, para que nos oriente sobre la enfermedad. Watamar muy pushwa. Anaya otsehor usau hapa de puch que stunta wala que puch o tastunto yoto gostunte EPSI ka Anas Guayú. So que tu yote no so para su cara carasha wanwanere heme hirasma no utko tamosi senai este casa weka karwane wairwakua sulu ka han su karente shaka te apos ayuris muy white smintes wasela chengas pushwa shima uri waistuma mohus wachon mohus pushwa re wekiro pnastum te EPSI ka Anas Guayú sena hirenho kai pura hai mahirahin Suri Mayen Hiton Duanur Cani, Wamachi doctor que Javier López, diabetólogo, Ayatash Ma Pushwa Tuwayu, Ayukariru, Ashasren Su Karenshia, Mauria, Surute EPSI ka Anas Guayú. ¿Por qué es importante la detección temprana de la diabetes? Hamos Ayaka que por ejemplo tiene Aumar, Tuzukara, Karasha, Mau Namena Guayú Canairo. La diabetes es muy importante hacerle una detección temprana y es muy importante la pregunta que usted me hace debido a que es el principal momento en que nosotros tenemos que hacer la intervención para que nuestro paciente no nos llegue a las complicaciones. Y fíjese un detalle, que es que la diabetes inicialmente no está produciendo un síntoma que el paciente se preocupe, que el paciente se agobie. Simplemente puede pasar asintomático, es decir, sin síntomas, y cuando viene el paciente a detectar ya tiene complicaciones como por ejemplo la alteración de los ojos, que tienen que pasar 5 años para que mi paciente debute con esto desde que inició la enfermedad. Es importante la detección temprana para que mi paciente no tenga complicaciones.
Sí, muito mana kamu stok tot ke mauria. Muy mai. Tu su kara sha ha sen santana mat ka hamui. Anastra sakira mana ka hamu sai ha kara santana mat. Ka hamui. Nuntana wan wayu mal matra su kara inasha. Antana suri mayen hainia nya wata urta sa tu su kara sha. No hot sa ya watane au mal, no hot ka san ali nai wan wayu. Warai te shuru wane rent hai sa ni rapa. Mo pai nia mat seni nai o ka san ayu ren chu atuhana chin su kara nai heti hei ha kara ka stuhana santana mat ayuri ka suri mayen han chuayu ka istuma o tamsia santana mar aitan te kai nanta we hat kara ufura hi atan tenuri santana mar huri okta han chuayu ka istunto su kara sha. La EPSI Anasguayú te quiere recordar que es importante promover el cuidado de nuestra salud mental, implementando hábitos saludables ya que nos ayudan a alcanzar una buena salud tanto física como mental. Por eso, tú y yo tejemos la salud mental para cuidar la vida. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Ei haswai main tua koi po wanepi po no le intenção tenta yuri ka suru wiki suri santa mo hu ai wanai ka sai ha ka spura tu anai tua koi pa anai hana wai sene yoto anai hat spushu at ka sa wane rohetio tu wiki rohut ka por pansa intens koi po wai ruku ot tu wiki rohut ka wanepi hia ka no to wayakan acha hira shwa koi por anai intens wiki rohut ka wanepi es por ka pushu por ka tengo. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar esta enfermedad? Wana sakira kat no ho to ti doctor te wata mat kat hamush wana wayu kasata ka no muy que no reson traumata su kara sha. Indudablemente, las consecuencias de no tratar la diabetes es que el paciente se expone más tempranamente a las complicaciones propias de ellas, como por ejemplo les da un infarto cerebral, lo que llaman trombosis, quedan ciegos. Los pacientes sufren de una alteración a nivel coronario o la enfermedad del corazón, la enfermedad renal y les tienen que terminar haciendo diálisis si así el curso de la enfermedad lo permitió. Y finalmente lo que uno no quiere para nuestros pacientes, que es la amputación de los pies. Pero fíjense que si nosotros tratamos tempranamente a nuestros pacientes, e inclusive la mayor importancia que tiene es el cambio de estilo de vida, una alimentación saludable, sin azúcar, una sola harina por cada comida y tenemos un paciente victorioso, libre de estas complicaciones. Anu nek doctor ke shi pe trasaki raka hamus kaso wai sapa ka no me wayu ka su karalenia no ire nan traumar shi mo kanai he hanastu no lisketa animal no linte haina wayu kai mayen reni shi pa ya no nyawa ten sau ne su karalenia kaso wai ayuri anta kanai es pura en shoko no hon wane pana ata mo uinia o tamsi ayuri renai ayuri se no chu o tamsi yara mayen wa reni ain de dialysis naka no moi awana no shaka mayen panistum tu que pisa ante normal o tamshini mayen renistum o choton snu choton tap choton skasanai hi pa es kamun itus e cast nu que cast no sa makaka huntene al mal que pisa ante normal su kara shahmu yakan anas me canare kur huntene al mal wana ne te kun kaka no pico intento no mucho doctor que muy pansa el squat pantuma anas atas chocomuto su kara shahuri mayen hainiestum. La neumonía es una enfermedad que afecta a los pulmones, es contagiosa y puede transmitirse por partículas cuando tosemos o estornudamos. Puede ser muy grave y es la principal causa infecciosa de muerte en niños en todo el mundo. Los signos son respiración rápida, tos con o sin moco, fiebre, dificultad para respirar, color azulado en la piel, entre otros. Se puede prevenir colocándose las vacunas, dar lactancia materna exclusiva, lavarse las manos con agua y jabón, no enviar a la escuela si hay gripa y usar tapabocas en niños mayores de 2 años. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Tuwanur de neumonía cheche ruan manakat ayu karastoma soso wayu te pitch la ura yu te kanai kariwane vernasku por ustedes ane auto chonu cheche rus nai mod so sain te pitch sa chik sana le sai es puro okte on hinte me manto hoina malos tomo te hainta wane we ruku ya kanai rus nai hete hirakat nanai te pitch kan mod so nai o te isare na chik asana la nai huru amate hanai hirhe renchinia o tamsia kotin chitno makunaskat o ton hinte mod so hirri shunurinia chuhe rwane pia no sota inchira nuri o tasirania win o tahurohira na hap bane pina te pichen es ka hawon no hoten sne kir hawan hinte shono irenia nalata ireno suri pian huye que cherra toma. Y por último, ¿cómo afecta la diabetes en la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad?
Hamos un guayu azúcar y ni así tan cuay porque se barraita. Hamos poche no muy, hamos sainz muy ton guayu corirushi paje. Hay un guayu tanto azúcar acá. La pregunta es excelente. Mira, yo como internista y diabetólogo, yo me he dado cuenta en el transcurrir de los 30 años que llevo de experiencia que nuestro paciente sufre emocionalmente. El paciente se siente ya desertado, se siente sin ánimo a vivir y todo lo demás, pero es porque el paciente es desahuciado tempranamente donde no es así. La diabetes es un trastorno que bien controlado mi paciente sale adelante y podrá durar muchísimos años sin necesidad de complicarse. Ellos se deprimen, ellos se desestimulan, hay que hacerle acompañamiento en los programas, por eso tenemos programas serios del manejo del paciente con enfermedad diabética para evitar todo esto. De todas maneras, yo los invito a que nos animemos, nos acompañemos con nuestras familias, con nuestros equipos médicos, la nutricionista, la psicóloga, para que mi paciente cada día salga adelante. Sí, muito numa outra sakira que hamo em cuerpo no guayu. Muito no guayu, mas que internista, então eu tamsita é time tersuca que tá teoria, ya o tem na no guayu, se nem muito nia, se tu põe que tiki huita ya time. Na mana ya que ni rei no mulher no guayu, solo niki, mayen renestuma. Es nyura hari, yura shwata sharap na sha. Wai mata casa naira que no sain, nai ya tawa not nai naira que pushwares que hamo. Muito mod que nai sautra no renya o tensan pashi pate ihagara mai nakari ne no wayu kanairu amane shi ho yamane shi awara hine shi sopna tayuri nanan que hamon ka pureste na kuai pakat irachire que mayen stuma no soy octa stuma kakari es mai kayate ni wanepia rosturis kuai pat manaka no mai stuma ari una etashi kan semana te kan purer tur wanere ka mauria ate santana mal ya water ha mai te manaka mai hir ka mai herut ka pa hirherpa husha aner tu kuai panastuma na hona poi que كل ما يهتكت بكاكا منين هي او تمشي psicólogo منك انوك تنتكير كسوري ما هو هاي نتتلر هاي نتتلر كير انوك تتكير كبر اناي هناي هو تناي هناي بانسان كوي با chiqui hay tair hanani tra mayen histonto su caraca muy que cheque anai mush tok que muy sawataka mata. ¿Sabías que la obesidad es un desequilibrio entre la cantidad de energía que se ingiere y la que se gasta? Es el aumento del 20% o más del peso corporal en relación con la talla. Los factores de riesgo para la obesidad son antecedentes familiares de obesidad, desequilibrio hormonal, el gasto de energía o ambos, la anormalidad metabólica básica, la sobrealimentación, el sedentarismo y las afecciones psicológicas. Los factores protectores para evitar la obesidad son llevar unos buenos hábitos alimentarios saludables, control frecuente del peso, actividad física regular, manejo del estrés y de la ansiedad. Detectar e intervenir oportunamente el sobrepeso es un regalo para tu vida. Consulta a tu IPS primaria para mayor información. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsiholu, sauholu hapit penhia kan wane wa ruku himari hiyo ni wa irmayo que nataha isaus ni suukara inaya herut kapa o tamsia no lita no suukara himper mopan hiya hirle kasan arin hanain mere himaria o ka hatun ka ter hain no role hain hana ain rakas pusha hiya tak tanani moi hana hiya arut kan hana hiya anaya otsiholu hap interpotska herut ka pirherpa anta ha mal suri suukara hiya mosanik te psi kal hamai hata sau hiya kan to waya kan wacha hairan kuat purana.